Beben, ¿qué tú estás haciendo? El control que no funciona. Déjame ver. ¿Notaste que las pilas están al revés? Realmente no. Ni lo pensé. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Buen día, queridos estudiantes. Bendiciones. Bienvenidos una vez más a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Ediberto Cordero. y Pedens Serrano. Hoy continuamos nuestro recorrido por el maravilloso mundo del conocimiento. Esta vez continuamos hablando de los ecosistemas, que igual que los sistemas del cuerpo humano, requieren de materia y energía para realizar sus funciones de forma apropiada. Hoy conoceremos cómo se llevan a cabo esos procesos en un ecosistema. Quédate con nosotros en el día de hoy. Como vimos, casi rompo el pobre control sin tomar en consideración que quizás solo le faltaba un soporte energético. Así pasa en la vida y por lo tanto en los ecosistemas. Así es, Pebens. La relación entre la materia y la energía es muy estrecha y es el soporte fundamental de toda la vida. Por eso es importante destacar estos conceptos. Materia. La materia se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Puede encontrarse en estado sólido, líquido y gaseoso. Toda la materia está compuesta por partículas diminutas. Según sus características y su tamaño, estas partículas se denominan átomos, iones y moléculas. Toda la materia, tanto la del medio inerte como la de los seres vivos, está formada por elementos químicos. Estos se definen como una sustancia que no puede formarse en otras sustancias más pequeñas mediante métodos químicos ordinarios. Existen más de 100 elementos diferentes, cada uno con sus propiedades características. Los elementos que forman la materia inerte y la viva son los mismos, aunque en diferentes proporciones. El 98% de la materia viva está formada solo por 5 elementos básicos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Estos y otros elementos químicos juegan un papel fundamental en el ciclo de la vida. Los elementos y compuestos inorgánicos que forman parte de la materia viva fluyen en el ecosistema a través de los ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos. Esos movimientos cíclicos que se dan entre esos elementos que forman los organismos biológicos y el ambiente se le conoce como ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos incluyen componentes geológicos, atmósfera, litosfera, hidrosfera, componentes biológicos como son los productores, los consumidores y descomponedores. De ahí la deriva de su nombre. Bio por los componentes biológicos, geo por los componentes geológicos y químicos por los elementos químicos que intervienen. La energía toma un curso unidireccional a través de un ecosistema, pero muchas sustancias circulan a través del sistema, como son el agua, el nitrógeno, el carbono, el fósforo, el magnesio, el calcio, el cloro, sodio y minerales como el hierro y el cobalto, utilizados por los sistemas vivos, aunque en cantidades reducidas. Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser utilizados una y otra vez por otros organismos. De no darse estos ciclos, en un ecosistema los organismos se extinguirían, de ahí su importancia. Es como si tuviésemos un reabastecimiento constante de las necesidades básicas: agua, alimentos, salud, etc. Los materiales indispensables para vivir. En pocas palabras, se llama ciclo al periodo de tiempo en el cual se desarrolla o sucede un conjunto de acontecimientos, etapas o fenómenos, que una vez finalizados se vuelven a repetir en el mismo orden de principio a fin. Y para entender mejor, ¿qué te parece si conocemos estos ciclos? Ciclo del fósforo. Es un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento de este elemento químico en un ecosistema. Los seres vivos toman el fósforo en forma de fosfatos a partir de rocas fosfatadas que mediante la meteorización o descomposición de las rocas y minerales liberan los fosfatos. Estos pasan a los vegetales por el suelo y seguidamente pasan a los animales. Cuando estos excretan, los descomponedores actúan volviendo a producir fosfatos. Una parte de estos fosfatos son arrastrados por las aguas al mar
en el cual toman las algas, peces y aves marinas, las cuales producen guano, el cual se usa como abono en la agricultura, ya que libera grandes cantidades de fosfatos. Los restos de los animales marinos dan lugar en el fondo del mar a rocas fosfatadas que afloran por movimientos orogénicos. ¿Es importante el fósforo? Eso depende. ¿Quieres tener membranas celulares y huesos en tu cuerpo? Probablemente la respuesta sea que sí. El fósforo es un nutriente esencial para los seres vivos. Es una parte fundamental de los ácidos nucleicos como el ADN y los fosfolípidos que conforman nuestras membranas celulares. En la forma de fosfato de calcio, también es el componente de soporte de nuestros huesos. En la naturaleza, el fósforo a menudo es el nutriente limitante. En otras palabras, es el nutriente que se encuentra en menor cantidad y por lo tanto limita el crecimiento, especialmente en los ecosistemas acuáticos de agua dulce. Interesante información. Por otro lado, tenemos el ciclo del azufre. Ciclo del azufre. El ciclo del azufre es considerado uno de los ciclos químicos más complejos de la naturaleza, ya que en su recorrido por los diferentes ecosistemas, el azufre experimenta diferentes estados de oxidación. Esto ocurre cuando el componente químico se combina con el oxígeno. En principio, las plantas absorben el azufre a través de las raíces, que se encuentra en la corteza de la tierra o el agua en forma de sulfatos, y compone las sales o nutrientes necesarios para realizar sus funciones vitales. Por medio de este proceso, las plantas reducen los sulfatos en sulfuros. Una vez las plantas y los vegetales, el azufre pasa al organismo de los animales herbívoros cuando estos se alimentan. A continuación, los animales carnívoros se alimentan de animales herbívoros, razón por la cual el azufre continúa su ciclo y contribuye con sus nutrientes a estos consumidores. Cuando los animales carnívoros mueren, sus cuerpos quedan en el suelo y los organismos descomponedores, es decir, las bacterias y hongos, convierten sus restos animales nuevamente en sulfato a medida que los desintegran y los reducen en partículas orgánicas. El azufre presente en los aminoácidos de los cadáveres de los animales pasa al suelo, que posteriormente se transforma en sulfuro de hidrógeno gracias a las bacterias. Y de esta manera se enriquece y se nutre nuevamente el suelo. En este proceso el azufre se oxida para producir el sulfato, que será otra vez absorbido por las plantas por medio de sus raíces. De esta manera se inicia el ciclo nuevamente. El azufre también llega a los suelos a través de las heces de los animales luego de su descomposición. Los ciclos del azufre y del fósforo son dos tipos sedimentarios, o sea que en este ciclo los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre. Como pudimos ver, otros cambios que se generan fundamentalmente en la atmósfera, como el carbono, nitrógeno, oxígeno, como veremos a continuación. El ciclo del carbono. Es el ciclo biogeoquímico por el que el carbón se intercambia entre la biosfera, pedosfera, geósfera, hidrosfera y la atmósfera de la Tierra, junto con el ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua. El ciclo del carbono comprende una secuencia de eventos que es la clave para hacer que la Tierra sea capaz de sostener la vida. Describe el movimiento de carbono al ser reciclado y reusado por la biosfera, incluidos los sumideros de carbono. Los organismos vivos no pueden crear su propio carbono. Entonces, ¿cómo es incorporado el carbono a los organismos vivos? En la atmósfera, el carbono se encuentra en forma de dióxido de carbono en gas, CO2. Recuerda que las plantas y otros productores capturan el dióxido de carbono y lo convierten en glucosa a través de la fotosíntesis. Luego, cuando los animales comen esas plantas y otros animales, obtienen el carbono a través de esos organismos. Pero ¿cómo ocurre entonces el ciclo del carbono? ¿Recuerdan que exhalamos, es decir, que expulsamos dióxido de carbono? Este dióxido de carbono es generado a través del proceso de la respiración celular, que tiene la misma reacción química que la fotosíntesis, pero a la inversa. Esto implica que cuando nuestras células queman alimento, es decir, glucosa, para obtener energía, se libera dióxido de carbono. Nosotros, como todos los animales, exhalamos ese dióxido de carbono, devolviéndolo a la atmósfera. La descomposición de un organismo muerto también libera carbono a la atmósfera. ¿Sabías que tu paso por la vida puede impactar a modo futuro la Tierra?
La huella de carbono es un indicador ambiental que pretende reflejar a totalidad de los gases del efecto invernadero, emitidos por un efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. El dióxido de carbono se conoce como un gas del efecto invernadero, ya que deja pasar a la energía solar, pero no deja que el calor salga, similar a los cristales de un invernadero. El aumento de los gases del efecto invernadero en la atmósfera contribuye al aumento de la temperatura de la Tierra, conocido como calentamiento global o cambio climático. Los gases del efecto invernadero principales son el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Los gases del efecto invernadero cuya concentración ha ido en aumento después de la revolución industrial están directamente relacionados con el incremento de la temperatura media de la Tierra, el más abundante resultado de la quema de combustibles fósiles, como son el petróleo, el carbón, el gas natural y el gas licuado, y que representa aproximadamente 2/3 de los tipos de gases del efecto invernadero, es el dióxido de carbono. La huella de carbono se mide en masa de dióxido de carbono equivalente. Una vez conocido el tamaño y la huella, es posible implementar una estrategia de reducción o compensación de emisiones a través de diferentes programas públicos o privados. Tal como dijo el maestro Heriberto, el uso responsable del carbono puede impactar directamente la vida futura. Quizás digas que no tienes que ver con eso, pero hay pequeñas acciones que puedes tomar en cuenta para reducir tu huella de carbono. Utiliza menos la secadora de ropa. Los tendederos y los palitos de ropa son una opción amigable con el planeta. Las secadoras de ropa producen una gran cantidad de dióxido de carbono. Al no utilizarlas, baja tu consumo de electricidad y tu cuenta también. Dejas de producir dióxido de carbono y además tiene como aliado el mejor quitamanchas que existe, el sol. Desconecta el cargador de tu celular. Aunque no estés usando el cargador, si lo dejas conectado, sigue consumiendo energía y contribuyendo al cambio climático. Por eso le llaman los vampiros energéticos. Lo mismo pasa con el resto de tus aparatos si los dejas conectados: pantalla de TV, computadora, Blu-ray, DVD, etc. La mejor opción es comprar regletas, multicontactos. Así con esta podrás desconectar todas tus máquinas con un solo movimiento. Utiliza fundas de tela cuando vayas al supermercado. Seguro esto ya lo sabías, pero uno de los mayores enemigos del medio ambiente es el uso excesivo de plástico. Y usar cajas de cartón o fundas de tela al hacer el súper es una medida necesaria. Regresa al termo. Comprar botellas plásticas con líquido cada que tienes sed es poco amigable con el planeta. Mejor compra un termo y lleva en este todas sus bebidas. Un beneficio adicional es que podrás controlar mejor la calidad de los líquidos que ingieres, pues los llevarás desde tu hogar y no te arriesgarás con bebidas de dudosa calidad. Con el tiempo verás que el ahorro también será notable. Cultiva plantas endémicas. Las plantas propias de la localidad donde vives no requieren demasiado uso de agua y sus beneficios son mayores al absorber el dióxido de carbono del aire. Lo mejor sería que plantaras un árbol, pero si no cuentas con el espacio o las condiciones necesarias, puedes explorar ideas alternativas como los jardines verticales. Interesantes tips que, por cierto, van muy de la mano con el ciclo del oxígeno. Veamos. En más de una clase hemos conversado sobre la importancia del sistema respiratorio para mantener oxigenadas las células y cómo fluye dentro de nuestro cuerpo un proceso llamado respiración. Hoy veremos cómo pasa en el exterior. El ciclo del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que se describen en la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos del aire el dioxígeno o moléculas diatómicas por poseer 2 átomos que las plantas producen y luego exhalamos gas carbónico. Las plantas, a su vez, toman el gas carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. Las plantas y los fotosintetizadores son los únicos capaces de convertir el dióxido de carbono en oxígeno. En la respiración celular se reduce el oxígeno para producir energía generándose dióxido de carbono. Y en el proceso de la fotosíntesis se origina oxígeno, glucosa a partir de agua, dióxido de carbono y radiación solar. Cabe decir que también se forma agua en el ciclo del oxígeno, ya que el cuerpo humano expulsa vapor de agua.
Cuando un ser heterótrofo muere, gracias a los descomponedores, se libera una pequeña cantidad de oxígeno. Pero, ¿te has preguntado cuál es la importancia de este ciclo? Es muy importante para que todos los seres vivos realicen la función de respiración, obtener energía y funcionar de forma que sea posible en la vida en el planeta. Asimismo, como la protección de la capa de ozono, que protege los rayos solares para que la combustión o reacciones químicas puedan realizarse y la vida acuática sea posible. Interesante, Heriberto. ¿Qué tal si por último, pero no menos importante, hablamos del ciclo de agua? Veamos. La Tierra está compuesta de agua en un 75%. De ella, una parte es superficial y otra subterránea. El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie. Debido a la inferencia del sol y las altas temperaturas, estas se elevan. A medida que este aire se enfría y el vapor se transforma en agua, entonces llega la condensación. Las gotas se juntan y forman nubes. Luego caen por su propio peso. Esto es la precipitación. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, entonces caerán gotas de lluvia. Una parte del agua que llega a la superficie terrestre será aprovechada por los seres vivos. Otra discurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o el océano. A este fenómeno se le conoce como escorrente. Otro porcentaje de agua se filtrará a través del suelo, formando los acuíferos o capas de aguas subterráneas, conocidas como capas freáticas. Este proceso es la infiltración de la capa freática. A veces el agua brota en la superficie formando una fuente, formando arroyos o ríos. Tarde o temprano, toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera debido principalmente a la evaporación. Un aspecto a destacar en el ciclo hidrológico es su papel de transporte de sustancias. La lluvia caída disuelve y arrastra sales hacia el mar, donde se concentran y se precipitan. Los sedimentos formados entran en los ciclos geológicos diagenéticos. En su conjunto, el ciclo hidrológico se puede considerar como una operación de lixiviado a escala planetaria. ¿Sabías que podrías estar bebiendo la misma agua que Cristóbal Colón? Como hemos mencionado, el agua es reciclada constantemente a través del ecosistema por el ciclo del agua. Esto quiere decir que el agua que bebiste hoy ha estado presente por millones de años. Podrías estar bebiendo la misma agua que alguna vez bebió Cristóbal Colón, los primeros hombres o incluso los dinosaurios. Interesante la clase del día de hoy. ¿Qué tal si ahora evaluamos qué tanto hemos aprendido? Hagamos este ejercicio. Te daremos unas preguntas con varias opciones y debes elegir la respuesta correcta. ¿Están listos? Pues iniciemos. Número 1. En los ciclos biogeoquímicos de un ecosistema se involucran componentes geológicos y biológicos. ¿Cuáles de estos componentes corresponden a componentes biológicos? A. Productores, consumidores y descomponedores. B. La atmósfera y los productores. C. La litosfera y los descomponedores. Excelente. La respuesta correcta es productores, consumidores y descomponedores, ya que son estos los componentes biológicos de un ecosistema. Por ejemplo, los productores toman materiales del ambiente, los consumidores los distribuyen y los descomponedores, es decir, hongos y bacterias, los devuelven al suelo y al aire. Pregunta número 2. ¿Cuáles de estas sustancias circulan a través del ecosistema? A. Agua, nitrógeno y carbono. B. Fósforo, azufre y magnesio. C. Todas las anteriores. Muy bien, la respuesta correcta, todas las anteriores. Así es, todos los ciclos biogeoquímicos se presentan en el ecosistema. Número 3. ¿De qué forma actúan el oxígeno, nitrógeno y el carbono en el ecosistema? A. Como gases. B. Como minerales. C. Como sustancias sedimentarias. Excelente. En los ciclos biogeoquímicos fundamentalmente se presentan como gases con interacciones en la atmósfera. Pregunta número 4. En los ciclos de fósforo y el de azufre, los nutrientes circulan principalmente en
A, la atmósfera, B, la corteza terrestre, C, la litosfera. Así es, la respuesta correcta es la corteza terrestre. El fósforo y el azufre mayormente realizan su ciclo sobre la Tierra. Número 5. ¿Cómo ocurren los ciclos biogeoquímicos? A. Como procesos naturales. B. Como procesos creados. C. Como procesos inducidos. Exactamente, son procesos naturales que se autorregulan y funcionan a la perfección. Solo desequilibran cuando la mano del hombre quiere interceder. ¡Qué lindas orquídeas! Ay, sí, me encantan, gracias. Pero no solamente te encanta porque son bellas. Sí, pero también tener plantas ayuda a reducir la huella de carbono, ayuda al ciclo del oxígeno y mejora hasta la ambientación. Espero que tú también hayas aprendido que puedes aportar un granito de arena al cuidado del medio ambiente. Y si quedaste con dudas o no comprendiste, recuerda que se repite en horario vespertino por radio y televisión. Y también puedes buscarnos en nuestras redes y canales de YouTube. Y ahí puedes pausar, retroceder y volver a ver este y todos los contenidos trabajados en las distintas asignaturas. Sigue trabajando con tu maestro guía y socializando con tus compañeros de clase a través de las vías digitales más accesibles. Y recuerda que aprendemos desde casa. Preservando la salud. Hasta luego. Bye.